Bienvenidos al estudio de la lección del día martes 30 de abril que tiene como título Iluminados por el Espíritu. Entendemos de que la palabra de Dios no se estudia sin el Espíritu Santo, porque resulta que sacamos nuestras conclusiones y distorsionamos porque nuestro razonamiento humano quiere acomodar la Biblia o las cosas a nuestra manera. Bienvenidos. Así es. Si nos damos cuenta, todas estas lecciones del día domingo hasta hoy van compaginadas. Solo la palabra de Dios, también tenemos que transmitirla. Y ahora, ¿cómo la transmitimos? ¿Bajo qué dirección la transmitimos? Solamente con la dirección del Espíritu Santo. Él es el que nos guía y el que nos ayuda a poder transmitir la palabra de Dios. Quiero leerles en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26, nos dice: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está todo, mi hermano. Que nosotros podamos tener el Espíritu Santo y que podamos ser iluminados por el Espíritu Santo, que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo para que Él nos pueda recordar todo lo que nosotros hemos aprendido de Jesús, para que Él nos ayude a que el Espíritu Santo nos ilumine la palabra de Dios para poder entenderla, comprenderla y para poder compartirla. Miguel, Martín Lutero estaba en la universidad un día y de repente encontró un ejemplar y empezó a estudiarlo y entendió que ahí donde comprendió de que el único que iluminaba la palabra de Dios era el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos explica y que nos muestra la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos entender en la Biblia. ¿Recuerda usted cuando en los tiempos de la hermana Elena Armos de Guay, ellos todos se arrodillaban al estudiar cada texto de la Biblia y si no lo podían entender, no se paraban de orar? Entonces, ahí sacamos con esto de que no es estudiar la Biblia por estudiarla. Yo puedo leer mucho y de pie a pa la Biblia, terminar de Génesis hasta Apocalipsis, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, de nada me sirve. Así es, y ese mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos es el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras, el mismo que inspiró a los profetas para que escribieran las Sagradas Escrituras. Ahora, ese es el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos para poder entender, para poder comprender cuando leemos la Biblia, porque Él es el intérprete divino de la palabra de Dios. No hay otro ser que nos pueda recordar a nosotros o que nos pueda iluminar para nosotros entender los designios divinos, porque aquí hay cosas que no entendemos, así como una vez en el camino estaba el etíope leyendo y leyendo, pero no entendía nada. Entonces el Espíritu Santo tomó a Elías y lo llevó para preguntarle, ¿entiendes lo que lee? Le dicen no. Entonces este hombre, Felipe, fue tomado por el Espíritu Santo para poder explicarle. El Espíritu Santo es quien nos inspira a nosotros, quien nos ayuda para nosotros entender, mis hermanos, para nosotros comprender los designios divinos que hay en las Sagradas Escrituras. Miguel, y el Espíritu Santo tomará lo de Dios, lo de Jesús, y nos los mostrará. Segunda de Pedro 1, 20 al 21 nos dice que las Sagradas Escrituras es para todo el mundo. Mira, pasaba algo que incluso Martín Lutero hace referencia a que solamente unos cuantos tenían acceso a la palabra de Dios. Pero resulta que ahora Segunda de Pedro nos dice que la palabra de Dios es para todo el mundo, o sea, todos la podemos entender. Todos tenemos facilidad o capacidad de comprender la Biblia. Entender la Biblia por mi propia cuenta a través del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es de conocimiento mundial para todos, pero a través del Espíritu Santo nos revela todos los misterios y las bondades que Dios tiene para con nosotros. Para concluir, quiero leerles el libro de Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis apreciados, nosotros cuando hablamos en la iglesia, cuando hablamos a alguna persona en la calle, lo que nosotros hablamos no es palabras de nosotros, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a los profetas para escribirlas
es el mismo que nos inspira a nosotros para poder llevar el mensaje. Entonces, Miguel, responder a una pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿O quién hizo? Le escribieron los profetas. ¿Pero qué? El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, mi hermano. Entonces, estemos tranquilos, tengamos la seguridad que tenemos que el Espíritu Santo mostró la Biblia a los profetas y por ende es divina, porque el Espíritu Santo, su naturaleza es divina. Que Dios te bendiga y te guarde en este día.